Tomamos aquí, he hecho 3 cadenas para hacer un punto alto y en el siguiente punto que me encuentro un punto bajo, un punto alto. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. 4. Aquí, en estos dos puntos hago los dos puntos. 1 y 2. Voy a ir lenta para que lo podáis ver más o menos bien. Ahora separo 4. 1, 2, 3, 4. Hago 2. 1 y 2. Ahora separo con 3. 1, 2 y 3. Y aquí te encuentras 3 puntos. Vamos a hacer 4 puntos en esos 3 puntos. 2 en el primero. Y los 2 que te encuentras. Tienes 4 puntos. Hacemos 2 cadenas y vamos a tener otra vez 4 aquí. Hago los 2 que me encuentro. 1. Y 2. Y 2 en el último. Separo con 3 cadenas. Hacemos los 2 puntos. Y aquí 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Los 2 puntos. Y hemos hecho uno de los motivos. En los motivos tenemos que hacer esto cuando nos encontremos con un motivo. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, pues ahora lo siguiente. Tenemos que separar hasta el otro motivo con las cadenas que nos hagan falta, ¿vale? Pero aquí además vamos a cerrar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Añadiéndole un punto no nos va a quedar más remedio. Después no van puntos. En el resto no va a ir punto. En el resto de los motivos que no van unidos. Pero aquí o se lo añadimos directamente a todo ya o solo se lo añadimos a este. Porque desde aquí es mucho tirón a irnos aquí. Bueno, pues lo podríamos hacer realmente, ¿eh? Sí, pues directamente, mirad, en vez de unirlo aquí, porque no nos viene bien, porque de hecho tenemos que pasar por alto esos puntos bajos, voy a probar, ¿vale? Directamente haciendo 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya te vas a ir al motivo que te encuentras después de los marcadores, después del marcador, que es este. Y aquí hago esos 2, 1 y 2, y ya tendría que repetir lo que hemos hecho aquí. Que si te paras a mirarlo, pues ves que son ahora 4, 1, 2, 3, 4, de nuevo los 2, 1 y 2, ahora irían 3, y aquí esto lo convertimos en 4, haciendo 1 y 2 en el primero, y los otros 2, 1 en cada uno, 1 y 2. Ahora iría separado
2 y aquí hago los dos primeros y en el último hago 2. Bueno, ya lo voy a completar y le quitaré el marcador para ver qué tamaño de manga se nos ha quedado, que yo creo que bien. Bueno, pues ahora que iría detrás de esto, van, voy a mirarlo. Hemos hecho esta parte. Aquí irían 3. 1, 2, 3. 2 puntos. Y ahora 4. 1, 2, 3, 4 y 2 puntos. Y de nuevo tendríamos que hacer 7 cadenas e irnos al siguiente motivo directamente, hacia hasta aquí, saltando toda esta zona. Pero antes quiero comprobar, voy a poner aquí, quitando este marcador de donde lo habíamos puesto, voy a comprobar que se ha quedado así la manga. ¿Vale? Bueno, pues después cuando tengamos que retomar la manga, a ver cómo lo haríamos. Porque cerrando directamente aquí, ¿qué pasa? Pues quizá que tendría que haber cerrado directamente, porque ya tenemos el espacio de las cadenas necesario, no hace falta separar con 7. ¿Vale? Corrijo toda esta zona para no tener que empezar de nuevo lo que os llevo explicado. Yo sé que aquí me he confundido, pero como esta es la primera vez que lo hago y la verdad que no tengo un referente, pues tengo que ir improvisando. Y aquí corregimos esto, esta parte nada más, que no tenemos que separar aquí con cadena porque vamos a encontrarnos ya con una separación de cadenas. Así que aquí, bueno, en realidad después sí que con el patrón vamos a tener el problema de que para el cuerpo no vamos a tener esa separación. Hace falta ponerla, mirad, todo como lo había explicado, ¿vale? Luego en la manga a ver cómo solucionamos ese problema. Pero nos hace falta para el cuerpo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que solo estoy pensando en la manga y en realidad no sé que tendríamos el problema con el cuerpo, con lo cual no nos queda más remedio que hacerlo como lo habíamos hecho. Y entonces estás dejando 1 y 2 en la manga. Así que aquí es 1 del cuerpo, 1 de la manga, otro de la manga, más este, aquí. Vale, pues vuelvo a repetir lo que acabo de explicar. Lo vuelvo a repetir, vamos, no lo voy a repetir grabándolo, pero que se queda todo como yo indiqué, como acabo de indicar. Te quedan 1 y 2 motivos en la manga. Vale, bueno, pues ahora voy a hacer hasta el siguiente marcador. Tengo que hacer este que ya lo había explicado cómo se hacía. 1 y 2 más. Y ya. O sea que te quedan 3 para la espalda. En total, haces las 7 cadenas y te vienes ya al que te queda para el delantero, que ya es 1. Hasta aquí llevo. He hecho el primero del delantero. Separé porque llega al marcador con 7 cadenas. Y me encontré con la espalda. Entonces, en la espalda tenemos motivo, separación de 7 cadenas, otros ya van 2, separación de 7 cadenas y otro que ya van 3. Y ya me encuentro que tengo aquí el marcador, así que tengo que volver a hacer 7 cadenas y directamente cerrar con el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paso esa zona donde tengo esta unión hecha, la paso por encima y te vas al motivo, el único que te queda ya en el delantero, y lo vuelves a hacer igual que los demás.
2 puntos, 1, 2, 3, 4 cadenas, 2 puntos, 1, 2, 3 cadenas. Aquí van 4 puntos, 1, 2 en el primero, los 2 siguientes y ya serían los 4. Y ahora 2 cadenas, los 2 que te encuentras, 1 y 2 y 2 en el último, 1 y 2, separas con 3, haces los 2 puntos, ahora van 4, te siguen quedando 2 puntos, y por último 1, 2, 3, 4 y 2 puntos que serían en los puntos bajos, 1 y 2, y hemos terminado la primera vuelta del cierre. Ya tenemos cerrado, aquí ya podemos quitar este otro marcador que yo puse para ver hasta dónde podía llegar, y se nos queda el espacillo de la manga. Vale, pues ahora tendríamos que girar y seguir trabajando solo el cuerpo. La manga es independiente, ya después la haremos. Ya solo tenemos que trabajar por aquí, por el cuerpo. Vale, es que necesitábamos estas 7 aquí por esto, porque continuamos ya teniendo, ahora tendríamos en total 1, 2, 3, 4 y 5 motivos que ya trabajaríamos en recto hacia abajo todo el tiempo. Vale, y ahora os voy a indicar cómo. Ahora haríamos la vuelta número 2. Vuelta número 2. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 para tener un punto alto y 3 de separación. 1, 2 y 3 más. Así que empezamos con 6. Y te vas directamente a estos 2 primeros puntos. 1, 2. Aquí separo de nuevo con 4. 1, 2, 3, 4. Hago los 2. 1, 2. Ahora separo con 3. 1, 2, 3. Y aquí donde tengo 4 vamos a tener 5. 2 en el primero. Y ya los 3 que tengo. 2, 3, 4, 5. Separo con 2 porque estoy en el centro. Y de nuevo los 4 en 5 sería 1, 2, 3. Y aquí 2, 4 y 5. Para tener los 5 hago un aumento ahí. Vale, pues ahora 3, 1, 2 y 3. Hago los 2 que me encuentro. Y ahora 4, 1, 2, 3 y 4. Y hago los 2 que me encuentro. Hemos completado un motivo. En todos los motivos haremos esto. Ahora, cuando pasas por las cadenas, que tienes ahí 7, vas a hacer 3 nada más. 1, 2 y 3. Cada vez que llegues a las 7 cadenas, haces 3. Y vuelves a empezar el motivo. El siguiente motivo. 1, 2. Ahora van las 4. 1, 2. Ahora van 3.
aquí en vez de 4 tenemos que hacer 5. ¿Vale? Voy a hacer motivo de nuevo. De nuevo completé el otro motivo y de nuevo separo con 3, 1, 2 y 3 para pasar por encima de las 7 cadenas e irme al siguiente motivo y repetir de nuevo otro motivo. Igual que he hecho los dos anteriores. Así por todos los motivos que tenemos. Que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues así por los 5 motivos. Vamos a llegar al final y terminar igual que hemos empezado, con, cuando terminemos los últimos 2 puntos, con 3 cadenas y un punto alto en el último punto. Vuelta número 3. Vamos a empezar con esos 2 puntos, así que hacemos las 3 cadenas, giro, y hago el siguiente punto en punto alto. Tres cadenas, 2 puntos, cuatro cadenas, 2 puntos, de nuevo 4 cadenas, y ahora van a hacer más 3, ya siempre 4. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5, van a ser ahora 6. 1 y 2 en el primero. 3, 4, 5, 6. 2 cadenas de separación. De nuevo 6. 1, 2, 3, 4. Y en el último 5 y 6. 2 en el mismo punto. 4 de separación. Los 2 que me encuentro. Cuatro. Los 2 que me encuentro. Y hemos completado uno de los motivos, el primero. Hay que poner esto bien, que como está cerrado no lo puedo poner bien, ¿vale? Y así vamos a ir haciendo. Ahora aquí me voy al otro motivo, una cadena nada más. Y empiezo un nuevo motivo igual que he hecho el anterior. ¿Vale? 2, 4 cadenas, 2, pues igual. Vamos a hacer la vuelta número 4. Empezamos con 2 cadenas, giro y me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Ahí estaríamos haciendo una disminución. Aquí. Y con los otros 2 hacemos lo mismo. Un punto sin terminar y un punto sin terminar y tenemos una disminución. Así. Y ahora 4 cadenas. Dos puntos. 4 cadenas. Donde tenemos 6 puntos, 7. 2 en el primero. 3, 4, 5, 6, 7
2 cadenas, de nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5 y en el último 2, 6 y 7. 4 cadenas. Los 2 puntos. Cuatro cadenas. Y aquí viene de nuevo la disminución. 1 y 2, cerramos. Y lo mismo los otros dos. 1 y 2, cerramos. Hemos completado el motivo y hacemos lo mismo con el siguiente. Completas y cuando llega a esta parte hace la disminución y la disminución. Vamos a hacer la vuelta número 5. 1, 2 y 3. Tengo un punto. Aquí en medio hago otro. Y en el punto hago otro. Empiezo con 3 y termino con 3. Y ahora hago 4. 2 puntos. Cuatro cadenas. Y tiene 7 puntos, hace los 7 puntos. Sin aumento ni disminución. Los 7 puntos, las 2 cadenas y de nuevo los 7 puntos que te encuentras. Ahora 4 cadenas, 2 puntos. Cuatro cadenas y aquí donde hicimos las disminuciones, un punto en cada punto. 1 y 2. 4 cadenas y ya estamos en el otro motivo. 2 puntos. 4 cadenas. Los 7 puntos, 2 cadenas, 7 puntos. 4 cadenas, 2 puntos. ¿Vale? Ya repetir esto que acabamos de hacer. Bueno, pues vamos ya en la vuelta número 6. Empezamos con 3 puntos altos, uno en cada punto, 4 cadenas, 2 puntos, lo que nos encontramos, 1 y 2. Y aquí es lo que nos encontramos, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues los 7 puntos. Seguimos con 2 cadenas. Así que como se nos presentan, las 2 cadenas, los 7 puntos. ¿Vale? La vuelta número 6, ¿cómo se nos presentan? Hago los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, las 4 cadenas, los 2 puntos, las 4 cadenas, los 2 puntos, las 4 cadenas, los 2 puntos, las 4 cadenas, los 7, los 2, las 4, los 7 puntos, las 4 cadenas, ¿vale? Tal como se nos presenta. Vamos haciendo esta vuelta número 6. Y terminaremos como hemos empezado, con las 4 cadenas y los 3 puntos. Aquí. ¿Vale? Cuando lleguemos al final, pues, ¿cómo se nos presenta todo? Nos lo vamos a ir encontrando y hacemos lo que vemos. Terminé la vuelta 6 y estoy haciendo la vuelta 7, que ya he avanzado un poquito, porque es igual que la 6. Así que la vuelta 7 igual que la 6. Trabajamos los puntos como se nos presentan. Ahora nos vemos en la vuelta 8, que ya hay que empezar a disminuir en los motivos.
La vuelta 8 la empezamos con los 3 puntos, las 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, y ahora la diferencia aquí en el motivo, en los motivos, cuando lleguemos a ellos, en vez de 7 vamos a tener 6. Hacemos una primera disminución en estos primeros 7. Aquí hago una disminución, tengo un punto, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 cadenas, y ahora trabajo los 5 primeros, cuatro y 5, y los 2 últimos hago la disminución. Esto en cada motivo lo haremos así y continuamos con 1, 2, 3, 4. Hacemos los 2 puntos. A ver, que tengo que mirar una cosita porque aquí hay que hacer ahora, sí, en estos 2 puntos del centro, aquí tenemos entre motivo y motivo 3 grupos de 2 puntos, el que acabamos de hacer, otro y otro. Vale, pues en este del centro haremos lo siguiente, vamos hasta él con 4, 1, 2, 3, 4. Aquí hago un punto alto, 3 cadenas, y en el siguiente un punto alto. Y ya continúo 1, 2, 3, 4. Hago los 2 que me encuentro. 1, 2, 3, 4. Y ya hago el motivo que en vez de 7 será de 6. Hago aquí una disminución. Los puntos, 2 cadenas, los 5 primeros y los 2 últimos juntos para tener 6. De nuevo repito lo que hemos hecho en este grupo que tenemos aquí de 1, 2, 3. Pues repetimos lo que hemos hecho aquí. Las 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, 1 punto, 3 cadenas, 1 punto, 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas. De nuevo al motivo. ¿Vale? La vuelta número 9 la empezamos igual. 3 puntos, 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas. Y aquí en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a tener 5. Seguimos disminuyendo en los 2 primeros y en los 2 últimos del motivo. 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hago la disminución. 1, 2, 3, 4, los 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Y ahora dentro del espacio de las 3 cadenas, 5 puntos. Cuatro y 5. 1, 2, 3, 4. Los 2 puntos. Y ya, de nuevo repetimos todo. 4, 5 puntos, 2 cadenas, 5 puntos, ¿vale?
repetimos lo que hemos hecho hasta aquí, en el motivo y en la parte que va entre motivo y motivo. Vamos a hacer la vuelta número 8 y la vuelta número 8 ya la vamos a empezar diferente, con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y giramos. Y aquí hago un punto en el siguiente punto, una cadena y un punto en el siguiente punto. Tengo un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Hacemos los 2 puntos. Cuatro cadenas. Y aquí en vez de tener 5 vamos a tener 4. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas. 1, 2, 3 y el cuarto es la disminución de los 2 últimos puntos. Y 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Los 2 puntos. Uno, 2, 3, 4. Y ahora tenemos 5 puntos y vamos a hacer un punto y una cadena de separación en los 5 puntos. 1 cadena. 2 cadenas. 3 cadenas. 4 cadenas y 5. Repetimos esto toda la vuelta. Ahora van las 4, 2 puntos. 4 y aquí la disminución ya del motivo. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, de nuevo 4, ¿vale? Continuamos haciendo el motivo igual que hemos hecho hasta aquí, repitiendo esto que hemos hecho hasta ahora. Vamos a empezar la vuelta número 11. Haremos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 y giramos. Tengo un punto alto y 2 cadenas de separación. Haremos un punto en el siguiente punto, 2 cadenas y un punto en el punto que me queda. Así. 1, 2, 3, 4. Un punto en cada punto. Tengo 2 puntos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 4. En vez de tener 4 vamos a tener 3. Una disminución. Tengo un punto. 2 y 3.
2 cadenas, 2 puntos, y el tercero es una disminución. Ahora van 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, y van los 5 puntos, pero separados por 2 cadenas en vez de una. 1, las 2 cadenas, 2, las 2 cadenas, 3, 2 cadenas, 4, 2 cadenas y 5. Repetimos esta secuencia. ¿Veis? De nuevo me vuelvo a encontrar lo mismo. 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, el motivo que lo estamos disminuyendo, y continuamos repitiendo esto por todos los motivos. Terminas la vuelta igual que la empezaste. Punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto. Vamos a hacer la vuelta número 12. Aquí hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, giro. Haremos un punto alto dentro del espacio de las 2 cadenas, una cadena de separación, un punto en el punto, una cadena de separación, un punto en el espacio, una cadena y un punto en el punto. Tenemos un punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. O sea que son 1, 2, 3, 4 y 5 puntos separados por cadena. 4 cadenas, los 2 puntos, 4 cadenas. En el motivo aquí hago una disminución, así que tengo 2 puntos nada más. Voy a tener uno que acabo de hacer en disminución y el que me queda. En el espacio hacemos 2 puntos. Y de nuevo, 2 puntos sobre los 3 que tengo, porque hago una disminución, hago un punto y en los 2 últimos una disminución. Estamos completando ya el motivo. 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, aquí en el punto, punto, y en el espacio punto, ¿vale? Igual que hemos hecho al principio. Así que en vez de tener 5 vamos a tener 9. Tengo 1, separo con cadena, el segundo en el espacio de cadena. 2, cadena en el punto el 3, cadena en el espacio el cuarto, cadena, 5 en el punto, cadena, 6 en el espacio, cadena, 7 en el punto, cadena, 8 en el espacio, cadena y el 9 en el punto. Y esto es lo que repetimos ya por toda la vuelta. Vuelvo a repetir. En todos los motivos lo mismo. Vuelta número 13. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. Tengo un punto alto. En el espacio tengo el segundo, el tercero en el punto, 4 en el espacio,
5 en el punto, 6 en el espacio, 7 en el punto, 8 en el espacio y en el último punto el 9 y el 10. Ahora haremos 4 cadenas, los 2 puntos, cuatro cadenas, vamos a cerrar los dos primeros y los dos últimos, uno y el siguiente se convierten en uno. Aquí tengo un punto, 2, 3 y el cuarto es la última disminución. Tenemos 4 puntos, 4 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas y aquí vamos a hacer en el primero y en el último un aumento, en los demás puntos sobre puntos. Aquí hago el aumento, 1 y 2 puntos y después vamos haciendo en el espacio, en el punto, en el espacio, en el punto, así hasta el final, donde en el último sí que haremos un aumento. Estoy en el último punto donde hago 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos esto, ¿vale? Ya me encuentro otra vez con lo mismo. Lo repetimos por toda la vuelta. Cuando llegas al final tienes que terminar igual que empezaste aquí, tienes que hacer un aumento en el primer punto. Y ya vas haciendo punto en el espacio y punto en el punto hasta el final. Empezamos la vuelta número 14 con 3 cadenas, giro, en el primer punto no, que ya lo tenemos trabajado. En el segundo hago un punto alto y ahora vamos haciendo una cadena, salto un punto, hago un punto alto, cadena, salto un punto, hago un punto alto, cadena, salto un punto, hago un punto alto, cadena, salto un punto, hago un punto alto. Y aquí en este último punto hago una cadena y un punto más. Cuatro cadenas, los 2 puntos, cuatro cadenas, cerramos por completo el motivo, así que los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 cerrados juntos. Hago una cadena para sellar el cierre y 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4, los 2 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí en el motivo hago un primer aumento. Aquí en el primer punto hago un punto, una cadena y un punto, una cadena y voy saltando un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena. Voy así hasta el final del motivo, cadena, salto,
cadena, salto, cadena, salto, cadena, salto, cadena y salto. Y en el último, cadena y vuelvo a hacer un punto. Y ya volvemos a repetir todo lo que hemos hecho hasta ahora. Terminamos la vuelta como la hemos empezado, haciendo aquí la V en el primer punto, luego vamos saltando un punto, haciendo un punto alto con cadena de separación. Y terminamos con los dos puntos. Vamos a hacer la vuelta número 15. 1, 2, 3 cadenas para tener un punto alto. Giro. Y aquí en el motivo hago lo que me encuentro. Me encuentro un punto alto, hago un punto alto, cadena, en el punto un punto, 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 cadena y en el punto un punto. Lo que me encuentro hago igual. Aquí hago 4, 1, 2, 3, 4. Hago los dos puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí en el motivo hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el motivo que hemos cerrado. Y ahora aquí hago dos puntos. Uno, 2, 3, 4. Y me encuentro el motivo grande con puntos y cadenas de separación. Y voy haciendo como se me presenta. Punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, ¿vale? Tal como me lo encuentro. Hasta quedarme sin puntos ya. Y el último. Y esto es lo que repetimos hasta completar la vuelta. Vuelta 16, ya adelantado aquí, que vamos a hacer un punto en cada punto. Así que hacemos los dos primeros puntos, y luego en el espacio punto, punto, en el espacio punto, en el punto un punto, ¿vale? Un punto en cada punto. Hacemos las 4 cadenas, te vienes a los dos puntos que te encuentras, 1 y 2, y ahora voy a intentar hacerlo sin tener que hacer cadenas de separación. Yo creo que te vienes directamente aquí a los otros dos puntos. Salta lo que es la parte donde hicimos el punto bajo para cerrar el motivo anterior. ¿Veis? Así. A ver si queda bien, porque yo creo que sí. Y ahí cerramos. Ya hemos cerrado esa parte. Ahora hago 4, 1, 2, 3, 4 y vuelvo a hacer un punto en cada punto. Punto en el punto y punto en la cadena. En el punto, en la cadena. ¿Vale? Así por todo el motivo, y cuando ya llegas aquí, vuelves a hacer las 4 cadenas, los dos puntos y seguido los dos puntos para cerrar aquí. Las 4 cadenas y un punto sobre cada punto. Damos la vuelta 17 con 4 cadenas. Saltamos un punto, saltas el que ya has hecho, un punto, y en el siguiente hace un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas. Saltas 2 puntos y en el tercero un punto alto. 2 cadenas.
salto 2 puntos, en el tercero un punto alto, 2 cadenas, salta 2 puntos, en el tercero un punto alto. Aquí vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a cerrar los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos y aseguramos. Y hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Me voy al punto alto y hago un punto alto. 2 cadenas, salto 2 puntos, hago un punto. 2 cadenas, salto 2 puntos, en el tercero un punto, 1, 2, salto 2, 1, 2, salto 2, 1, 2, salto 2, 1, 2, salto 2, 1, 2, salto 2. Y aquí me queda un punto, así que aquí, como no me cuadra bien, o bien empezamos saltando solo uno, lo voy a comprobar, ¿vale? Si así me cuadra bien, mira, os lo explico. Aquí salto uno. Así es como lo vamos a tener que hacer. Entonces tú empiezas haciendo un punto alto, una cadena y saltas un punto. Y luego ya haces un punto, 2 cadenas, saltas 2. Todo el tiempo hasta el final. En los 3 últimos haces un punto, una cadena, un punto. Y así ya sí nos queda bien, ¿vale? Y esto es lo que repetimos por todo. Ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4. Y los 4 puntos que vamos a cerrar. Cerramos una cadenita. Bueno, pues así por toda la vuelta. Terminamos la vuelta, cortamos la hebra y vámonos de nuevo al principio. ¿Por qué? Porque hemos acabado del derecho y yo la última vuelta, que es la que viene ahora, la quiero hacer también del derecho. Entonces no podemos dar la vuelta, estaríamos del revés. Y aquí vamos a añadir la hebra de nuevo en la tercera cadena. Pasamos, a ver, aquí. Paso una cadenita y un punto bajo ahí mismo. Un punto bajo en el espacio. Y ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Y te vas al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Te vas al espacio. 1, 2, 3 al espacio. 1, 2, 3. Aquí me voy al punto. Este que cerramos entero. 1, 2, 3 al espacio. A ver cómo va quedando. Bien. 1, 2, 3 al espacio. 1, 2, 3. ¿Vale? Y esto simplemente lo que vamos a hacer. 1, 2, 3. Vale, pues esto es lo que haremos ya para terminar. Las 3 cadenitas con el punto bajo en los espacios.
lo que estoy mirando que el color no me está gustando y voy a cambiarlo. Simplemente voy a continuar con el mismo tono porque aquí me ha oscurecido mucho, no me gusta. Pero bueno, ya lo tenéis explicado, así que así lo haremos. Completas la vuelta, ya cortas la hebrita y te vienes aquí al cuello. Lo vamos a hacer más estrechito porque queda un cuello muy ancho y además lo tenemos que subir un poquito. Aquí, ¿cómo haremos eso? He añadido de nuevo la hebra en el primer punto con un nudo de inicio y ahora hago aquí 2 cadenitas. Lazada. Entras en la siguiente cadena y haces un punto alto así cerrado. Y ahora vas entrando aquí, lo haces sin terminar, a ver, lo hago sin terminar y en el siguiente, y no lo veo bien, aquí están ajustaditas las cadenas, sin terminar y lo termino. Y repito por todos los puntos, sin terminar y sin terminar y lo termino. De nuevo, sin terminar y sin terminar. Y lo termino. Entonces vamos a hacer de cada 2 puntos, pues estamos haciendo 1. Voy a seguir así toda la vuelta, todo el cuello. Completé la vuelta y estoy haciendo otra vuelta más, igual, ¿vale? De disminuciones. Entonces empiezas con 2 cadenas, te vas al siguiente punto, haces el primer punto y ya vas haciendo un punto sin terminar y un punto sin terminar y... A ver, que aquí se me ha enganchado. Aquí. Y termino. Para hacer aún más estrechito el cuello. Tú te vas probando y si ves que con una vuelta nada más ya te gusta, pues no hagas esta segunda. Pero yo me gusta más cerradito, así que la voy a hacer. Y ahora me pruebo y te digo qué más haremos. Ahí. Vale, voy a continuar. A ver, completado segunda vuelta de disminución, hago una cadenita, giro y ya solo me falta hacer una vuelta en punto bajo. Yo creo, voy a ver con una vuelta si queda bien y si no tendré que hacer un par de ellas o 3. Pero yo creo que, a ver, como estamos del derecho y quiero terminar del derecho, con esta vuelta me debería de bastar. Aquí vamos haciendo un punto en cada punto. Que aún nos va a cerrar un poquito más porque, claro, esos espacios grandes que se quedan con las disminuciones ya no los vamos a tener. Entonces un poquito más cierra. Completamos la vuelta en punto bajo y ya podríamos cortar la hebra. Ahora vamos a hacer, alargar un poquitín la manga, pero no va a ser mucho. Y bueno, tenemos 2 motivos. Todo el mundo tiene 2 motivos. Si tú has hecho, en vez de repartir, porque tienes más talla, deja lo que la manga la repartes igual que yo, con los 2 motivos en cada manga y el resto que te sobra lo dejas para el cuerpo. Tendrás más para el cuerpo y ya está. Porque mirad qué grande queda, entonces no vamos a hacer más grande esta parte. Para nadie. Bueno, pues aquí vamos a añadir el... Mira, te vienes aquí tienes 2 motivos. Al final del segundo motivo, y a ver cómo me pongo esto para que no me moleste. Así.
Voy a retirar un poquito para que vean mejor. Y añadimos aquí, en el último punto del motivo. Vale, hago, bueno, perdón, en el anterior. Tenemos 2 puntos en el anterior. Paso, hago una cadena, 2 y 3 cadenas para tener un punto alto, y en el otro punto hago también un punto. Y ahora, mira cómo vamos a cerrar. Hago 1, 2 y 3, doble lazada. Tienes aquí un espacio. Un momentito, que quiero que veáis mejor si estoy más abierta la cámara. Entonces he hecho 2 puntos, 3 cadenas, entra aquí en este espacio de cadena y haces el punto doble, pero no lo terminas, doble lazada, te vas a venir al otro espacio de cadena, el punto al doble, pero no lo terminas, llevas 2, doble lazada, el tercero lo haces aquí en el centro, a ver, ahora el cuarto, perdón, en el otro grupo de cadena, el quinto, aquí vuelves a tener así como tres huequecitos, pues aquí en el centro, doble lazada, el sexto aquí en las cadenas, doble lazada, y el séptimo aquí en las otras cadenas ya que tiene justo antes de los 2 puntos. Perdón. Vamos a cerrarlo todo y hago 1, 2 y 3. Y me encuentro con 2 puntos, 1 y 2. ¿Vale? Y te queda, bueno, pues ya tenemos como más cerrada la manga, ¿veis? Y te queda, perdón, tengo la garganta fatal. Y te queda como una especie de, bueno, pues de una estrellita o algo así, ¿no? Aquí en el cierre este. Y ahora vamos a continuar esta vuelta. Aquí hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Hago aquí 2 puntos. 1 y 2. Aquí tengo un nudo que tengo que esconder. A ver si lo puedo meter para adentro. Aquí. Tengo que meter hacia atrás, que no se vea tanto. Ahí. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3. Y aquí voy a hacer 1, 2 y 3 puntos. 1 y 2 cadenas. Y de nuevo me encuentro 3 puntos y voy a hacer 3 puntos. Una, 2, 3 cadenas, 2 puntos. Yo no quiero hacer una manga muy larga, así que no voy a respetar el patrón. Si lo queréis larga, solo es respetar el patrón de la vuelta 1 a la que os expliqué hasta abajo del todo, que eran 17, 18, no recuerdo ahora. Y te quedará una manga larga, larga. Pero no lo quiero, así que 1, 2, 3, 4, lo voy a modificar. Aquí hago 2 puntos. Y ya estamos de nuevo aquí. ¿Qué haríamos? Aquí tenemos que hacer
eran 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que en el otro lado lo he modificado haciendo la estrella esa que hemos hecho de primero 3 cadenas, que luego terminamos con las otras 3 y en medio va la estrella, ¿vale? Esta es la parte. Aquí son 7 cadenas y me voy al otro motivo y hago el motivo igual que acabo de hacer el anterior. Van 4. Van aquí 2. Tres. Aquí van 3 puntos. Dos cadenas y 3 puntos. Una, 2 y 3. Aquí van 2. Y 4. 1, 2, 3, 4. Cerramos arribita en la tercera cadena con punto deslizado. Y hemos completado una primera vuelta de la manguita. Que tenéis que ir viendo que es la primera porque después tendremos que hacer la otra manga igual. Vale. Bueno, pues vamos a hacer la segunda vuelta. Y como estoy improvisando, no voy a cortar lo que vaya saliendo. Si me equivoco, me perdonáis y tendré que corregirlo. Porque es totalmente improvisación esto que estoy haciendo. Bueno, pues ahora vuelta número 2. Aquí vamos a empezar con las 3 cadenas para tener un punto alto. En el punto hago un punto alto. Aquí voy a hacer 3, 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy a ir directamente a los otros 2 puntos. 1 y 2. Aquí voy a hacer 4. Y los 2 puntos. 1 y 2. Y ahora aquí voy a disminuir, así que voy a hacer 1, 2, 3, 4 también, porque ahora voy a disminuir aquí estos puntos. Voy a hacer el primero y el segundo. Los cierro. El tercero. Luego, así que así tendríamos ahora mismo 2 puntos nada más. Dentro del espacio voy a hacer 2. Y aquí hago el primero normal y los otros 2 los hago juntos. Y cierro. 1, 2, 3, 4. Hago los 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Hago los 2 puntos. Y ahora vienen, como vienen los 7, aquí hay que hacer 3. 1, 2, 3. Y te va a los 2 puntos. Y vuelve a repetir el motivo, el segundo motivo que tenemos que hacer, que va igual que el primero que hemos hecho. Cuando llegas al final, pues cierra la tercera cadena con deslizado después de las 4 cadenitas. Ahora aquí voy a hacer
2 y 3 para tener un punto alto. Hago en el siguiente punto un punto y trabajo los otros dos seguidos sin tener que hacer cadena ni nada. Tengo 4 puntos seguidos. 4 cadenas. 2 puntos. Uno y 2. 4. Venga, aquí estamos en el motivo que estamos cerrando. Uno y el segundo juntos, así que ya tengo un punto, una disminución. 1, 2, 3 y el cuarto de nuevo una disminución. Tenemos 4 puntos en vez de 6. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos los 2 y los 2 que me voy a ellos sin hacer cadena ni nada. De nuevo voy a repetir la... Ay, aquí, espérate, porque creo que no lo he hecho bien. No, aquí todavía no era la disminución, es más adelante, porque tenemos que tener un... No, sí. Sí. Aquí... No. Es que donde ciérranos ahí es... Me he liado, ¿vale? A ver. Efectivamente es en el siguiente. Aquí van 1, 2, 3, 4. Es aquí donde cierra. En el siguiente. Tengo que hacer aquí. Justo donde hemos terminado. Que tenemos 3 cadenitas nada más. Ahí es donde se hace seguido. Perdón por la confusión. Aquí se hacen los 4. Vale, y ahora ya el otro motivo, pues lo hacemos igual, las 4 cadenas, los 2 puntos, 4 cadenas, aquí tenemos 4 en vez de 6, así completamos esta vuelta. Y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena. Vale, ahora vamos a hacer una disminución de estos 4 puntos, así que hago así, 2 cadenas y entro sin terminar en todos los puntos. Y termino. Una para asegurar, más 3. 1, 2, 3, perdón, más 4. 4, ¿eh? En total van 5 porque aquí he hecho una para asegurar el cierre. Y ahora hago 2 puntos. Una, 2, 3, 4. Y aquí también vamos a cerrar los 4. 1, 2, 3 y 4 y cierro. Esta es la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4 de la manga. Aseguro. Ahora van 4. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4 y los 4 que van de nuevo cerrados. 1, 2, 3, 4 y cierro. Aseguro. Voy dando vuelta a esto. Y continúo. 1,
2, 3, 4. Aquí hay 2. 1, 2, 3, 4. Y aquí va el otro motivo, que el segundo motivo, que es el último, que también va cerrado los 4. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro. 1, 2, 3, 4. Los 2 puntos. Y ya me faltan los 4. Y cierro. Aquí arribita, donde hemos cerrado. Ahí. Bueno, pues esta es la vuelta. 4 como hemos dicho. A ver cómo está quedando esto. Voy a hacer una cadenita y voy a estirar para verlo. Porque ahora mismo se me acaba de recoger. Se me ha cerrado la manga un poquito y entonces no sé si tengo que modificar. Uy, perdón. Si tengo que modificar para que me siga quedando anchita o si me gusta así, es que no lo sé. Voy a verlo, ¿vale? Se queda ahí en stand-by la vuelta número 4 porque voy a ver si me gusta cómo queda. Bueno, pues así se va a quedar ya. Vamos a hacer una última vuelta porque si yo quiero cerrar esto completamente se me va a quedar la manga muy chica. Entonces vamos a dejar así el motivo abierto, ¿vale? Este motivo se va a quedar así, como en forma de copa. No lo vamos a cerrar en lágrima. Para eso tendría que haber estado creciendo aquí en medio y no quiero alargar la manga más, así que así lo vamos a dejar. Y ahora aquí, esta última vuelta es haciendo aquí un punto bajo y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas en el espacio. 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí lo voy a hacer en medio de los 2 puntos. Un punto bajo. 1, 2, 3. Aquí las cadenitas. 1, 2, 3. En el punto que he cerrado. 2, 3. En las cadenas. 1, 2, 3. Aquí en medio de los 2 puntos. 1, 2, 3 en las cadenas. 1, 2, 3 aquí en el punto que cerramos, ¿vale? Y así voy a hacer toda la manga. Terminamos con las 3 cadenas y un deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Aquí voy a hacer 2 cadenas y a cortar y hemos hecho una de las mangas porque yo la quiero así cortita, no queda tan corta en el fondo porque la manga sale desde muy abajo, entonces no queda tan corta. Y bueno, haremos lo mismo en la otra manga. Bueno, pues ya tenemos las 2 mangas y ahora vamos a hacer empezando desde uno de los frontales, de los delanteros. Aquí engancho mi hebra en el primer punto. Vamos a hacer por todo, pasando por el cuello y bajando por el otro delantero. Ya he pasado el hilo y he hecho una cadenita y aquí empiezo haciendo un primer punto bajo aquí. Y ahora cojo la lazada y te vas aquí, a esta distancia. Aquí entra y hace 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto bajo. Aquí.
lazada. Si me fuera a este espacio sería muy lejos, me vengo un poquito antes. Aquí hago de nuevo 5 puntos. De todas formas lo vamos viendo, ¿eh? Si vemos que queda muy boleón es que hemos puesto muchos puntos. Tiene que quedar bien asentadito. 3, 4 y 5. No es que hayamos puesto muchos puntos, sino que los hemos puesto muy seguidos. Tenemos que calcular bien la distancia. Este me tumba aquí. Ahí. Y yo creo que está quedando bien. ¿Vale? Seguimos haciendo así. Aquí tendría que hacerlo en este espacio. Tres, 4 y 5. Lo tumbo. Aquí sería muy lejos. Aquí. Pues hacemos esto por delantero, cuello y el otro delantero. Ya cuando termines cortas la hebra. Aquí empezaste, has girado por todo y has terminado aquí. Y ahora, por último ya, mira, en el cuello. Justo, a ver, donde tengo el color amarillo tengo uno, aquí tengo otros dos. Bueno, pues voy a poner, para que no, aquí en el punto bajo, voy a marcar un momento. ¿Por qué? Porque desde aquí, que es desde el mismo sitio, voy a hacer aquí otra vuelta para levantar un poquito el cuello. Vuelvo a añadir. Sería aquí en este punto bajo donde añado. O, bueno, directamente, mira, aquí arribita. Vale, entonces me quedo aquí, ¿eh? Aquí, vamos a empezar mejor ahí, en el centro de este abanico. Paso, hago una cadenita. Ay, que se me ha enganchado. Hago una cadenita. A ver que lo acerque un poquito. Aquí hago un punto bajo. Mejor ahí para empezar ahí con el punto bajo. Pero ahí se me ha hecho una cosa que no me gusta y lo voy a volver a añadir. Aquí. Asegurándolo un poquito mejor. Ahí. Cadena y punto bajo. Ahora. Voy a entrar. Que he cortado porque estaba ahí de pie muy mal. Y prefiero estar cómoda. Vamos a entrar desde ahí al punto bajo que tenemos ahí en el centro. Y hago 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, a ver, cadena y 5. He hecho otro abanico, pero lo estamos haciendo con cadena de separación. Y ahora un 2 y en el tercero. Sería un 2 en el tercero. Punto bajo. Así. Y repito. Desde ahí me voy al otro punto bajo. Aquí. 1, cadena. 2 cadenas. 3 cadenas. 4 cadenas y 5.
y busca un 2 en el tercero punto bajo. Bueno, así está, sería aquí, hasta aquí. Vale, voy a continuar hasta ahí, haciendo lo mismo en cada punto bajo. 1 cadena, 2. ¿Vale? Tengo lista la chaqueta, cardigan o no sé cómo llamarle. Pensando en verano, esto no te va a abrigar, es como para llevar encima más a modo de decoración que otra cosa. Porque ya habéis visto que lo he hecho con bambú, muy finito el material, pero se aprecia súper bien la puntada y queda muy, muy bonita. Esta es la parte de la espalda. Mira, esta parte del cuello última que hemos hecho. ¿Vale? Como digo, ya he rematado la hebra y todo. Lo habéis visto puesto, que es como realmente se ve. Así que aquí sobre la mesa, bueno, pues tampoco te puedo... No se aprecia igual de bien. Me ha encantado el resultado, espero que a ti también. Ha merecido mucho la pena el tiempo invertido en este tutorial, que ya habéis visto que ha ido vuelta por vuelta y son muchas vueltas. Pero muy facilita, como habéis comprobado. Ha merecido la pena, creo yo. Espero que te animes a hacerla y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!